mira, empezaron a pasar muchos procesos en mi vida que te puedo decir que, una vez más lo repito, el miedo, el temor que yo llevaba en mi vida me hacía que me paralizara hasta para servirle a Dios. Cometí el error, lo que dice la palabra de Dios, que no prometas si no vas a cumplir. Y en cada de los procesos que yo tenía, ya sea de salud o alguna situación con mis hijos, yo le prometía, Señor, si tú me permites que mis hijos sanen, Señor, yo te prometo que te voy a servir o te prometo que te voy a testificar. El Señor cumplía, Él obraba, pero yo no cumplía mi promesa. Mi desobediencia, puedo decirles que me trajo la consecuencia mayor, que fue mi proceso, que fue un proceso de muerte, donde todo comienza en el 2020. Yo siempre he dicho que la presencia de Dios se siente, algo que viene sobre tu cabeza y te recorre el cuerpo. Pero cuando yo lo abrazo a Él, yo sentí algo totalmente diferente. Yo sentí como un escalofrío entraba de la planta de mis pies y me cubría el cuerpo, y como una sombra me había cubierto también. Y yo ya sabía prácticamente, ahí entendí que el espíritu de muerte había sido el que había cubierto mi vida en ese momento. Me dijo, tengo una mala noticia que darte. Y yo le dije, ¿qué más puede ser si ya mis órganos están contaminados, probabilidades de vida no hay casi? Y él me dice, tu sangre se contiene, tu sangre no sirve. Todo lo que le dije, Señor, mi sangre no sirve, pero hay alguien que dio su sangre por mí en la cruz del Calvario, que dio su sangre por mí, por mis dolencias, por mis pecados. Y yo empecé. Que les bendiga, bienvenidos una vez más a su programa Camino de Santidad Podcast. Esta es una plataforma la cual se utiliza para expandir el reino de Dios a través de entrevistas en las cuales el Señor se glorifica a través de sus siervos con testimonios de poder, con testimonios de sanidad, con testimonios de liberación, con varios testimonios que ustedes pueden ver a través de los videos que ya hemos subido y están en las plataformas, en Facebook, en YouTube, ahí los pueden encontrar. Y pues hoy les doy la bienvenida a este programa. Yo soy Tabeli Coronado y el día de hoy estoy con una sierva de Dios, una congregante de la iglesia a la cual yo asisto también, que es Corona de Gloria, es Yadira Moreno. Ella nos trae un testimonio de sanidad, el cual pues queremos escuchar y estamos muy bendecidos de su presencia también, así como pues de la presencia del Señor, que sabemos que Él está en este lugar y que sabemos que Él pues va a hablar a través de ella. Amén. No, pues muchas gracias por la invitación. Me siento bendecida en el Señor porque sabemos que, pues, que Él es el que acomoda todo, ¿no? En que Él nos permite estar aquí. Amén. Pues contenta, es un placer para mí estar, una vez más, como les digo, estar en este lugar, y sobre todo pues por la oportunidad que nos da nuestro pastor también de compartir un poco de lo mucho que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas. Amén. Hermana, pues tiene un testimonio de sanidad, así como lo estaba comentando. Es un testimonio en donde, si no mal recuerdo, un testimonio donde el Señor la saca de los lazos de la muerte, así tal cual. Y pues yo quisiera conocer un poquito más de este testimonio, que sé que para muchos va a ser de bendición, porque sé que puede que a lo mejor alguna persona esté pasando por esa situación, o alguna persona haya pasado por esa situación, y pues yo sé que a través de los testimonios pues muchas personas creen y la fe aumenta también en nosotros, el hecho de ver las manifestaciones de Dios, de su poder, de su gracia, su misericordia. Entonces pues hoy quiero agradecerle una vez más y pues que se sienta cómoda de contar, de platicar, como amigas y hermanas que somos en Cristo. Pues dígame cómo fue este encuentro, este llamado primeramente al servicio del Señor, antes de pasar a lo del testimonio. ¿Cómo conoció al Señor? ¿Desde cuándo? Pues un poquito de su trayectoria. Amén. Pues nací en un hogar católico. Mi mamá pues era católica, pero pues somos una familia de 8 hermanos, y uno de los mayores tuvo un encuentro con el Señor, y por medio de él pues empezó a sembrarse la palabra de Dios en mi casa.
pues de ahí le siguió mi mamá y pues poco a poco se fueron integrando todos mis hermanos. Para la gloria de Dios, pues todos mis hermanos le sirven al Señor, tienen llamado, hay ministerios como pastorados, evangelistas, y pues yo empiezo, podría decirlo, pues desde la edad de 12 años, ahorita ya tengo 34. A los 12 años empiezo a ir a la iglesia, pero como una adolescente, nada más escuchar y ver, pero sí me llamaba mucho la atención por todo lo que yo miraba como el mover del Espíritu Santo, aunque yo no entendía, pero de alguna manera yo deseaba eso a temprana edad, deseaba sentir eso, que sentía que algo diferente había en ellos que yo no tenía. Y pues así fue como empecé a tener la primera experiencia, recuerdo, con el Espíritu Santo, fue a los 12 años, por medio de una joven en un servicio, empezó un avivamiento y ahí fue cuando tuve mi primera experiencia con el Señor. Ok, o sea que despertó un anhelo por buscar al Espíritu Santo. Después tiene un encuentro con Él o un poquito que me pueda mencionar sobre eso. O se aparta de los caminos, no sé, qué haya pasado en ese lapso. Pues fue un impacto para mí porque yo era muy explícita en lo que yo le pedía al Señor y realmente yo no pedía otra cosa más que el bautismo en lenguas porque yo miraba mucho a mi mamá como cuando ella oraba, hablaba mucho en lenguas y yo no entendía, yo decía, yo quiero sentirlo y era lo que yo le había pedido al Señor. Pero venía de un hogar complicado, de una familia pues un poquito disfuncional y pues trataba de a veces sobrellevar situaciones que a mí me dolían y crecí de alguna manera, pues crecí con muchos temores a causa de que mi mamá pues tuvo que trabajar mucho tiempo y crecí con muchos temores porque ella me enseñó a cuidarme así y el tenerle miedo a todo, pero yo ahora entiendo que era su manera de protegerme, pues era su manera de prácticamente de tenerme en casa. Entonces yo decía, pues yo quiero sentir eso creyendo que al sentir ese mover que había en ella, probablemente algo podía cambiar en mí. Y así fue, pero pues sabemos que también para que un hijo de Dios, el mover uno tiene que persistir y no moverse, pero tuve ese encuentro con el Señor y seguí como en mi adolescencia, no tuve la oportunidad y gracias a Dios le doy que no tuve la oportunidad de andar en el mundo, como probar cosas, pero crecí muy encerrada hasta que llegó el momento que me casé. A los 18 años me casé. Ay, soy casada, sí, tengo 3 hijos para la gloria de Dios, una niña, dos varoncitos, y pues, pero seguí en el caminar de Dios porque como les digo, toda mi familia pues ya era cristiana, simplemente que yo pues era una joven, podría decirlo, sin orientación, sin rumbo, sin saber qué realmente Dios tenía para mi vida. Era una congregante de iglesia, nada más. Yo creo que hay muchos hermanos o muchos de los congregantes, como lo menciona, que están en ese lapso de no saber cuál es el propósito que Dios tiene, que igual el Señor pone la encomienda de ir y predicar el Evangelio a toda la iglesia, ¿no? Ese es nuestro deber, eso es lo que debemos hacer en todo tiempo, seas chico, seas grande, seas anciano, seas de la edad que tengas. Ese debe de ser nuestro ferviente anhelo de siempre compartir la palabra. Pero siento que el Señor tiene tratos con cada una de las personas, con cada uno de sus hijos diferentes para mostrarnos a través de esos procesos, a través de ese trato genuino en donde nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, que a lo mejor, como me decía, desde bien pequeña ya buscaba su presencia, ya anhelaba su presencia, su bautismo con el Espíritu Santo, pero ¿cómo es que llega a algún punto en donde usted dice, no, yo necesito clamar a mi Dios, necesito pedirle que me sane? ¿O cómo fue esto de que se enteró que tenía esta enfermedad, o qué fue lo que se presentó, qué diagnóstico, cómo la... Pues mira, empezaron a pasar muchos procesos en mi vida que te puedo decir que, una vez más lo repito, el miedo, el temor que yo llevaba a mi vida me hacía que me paralizara hasta para servirle a Dios. Cometí el error, lo que dice la palabra de Dios, que no
prometas y no vas a cumplir. Y en cada de los procesos que yo tenía, ya sea de salud o alguna situación con mis hijos, yo le prometía al Señor, si tú me permites que mis hijos sanen, Señor, yo te prometo que te voy a servir o te prometo que te voy a testificar. El Señor cumplía, Él obraba, pero yo no cumplía mi promesa. No porque no quisiera, simplemente que el miedo o el sentir que yo no podía, eso hacía que no cumpliera, pero sabemos que Dios también no le agrada la forma en cómo uno actúa de esa manera, que tarde o temprano tenía que llevar consecuencias, y mi desobediencia, puedo decirles que me trajo la consecuencia mayor, que fue mi proceso, que fue un proceso de muerte, donde todo comienza en el 2020. En el 2020 empezó esto. 2020. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué pasó en ese lapso? Yo recuerdo que fue un domingo, yo amanezco con un dolor muy fuerte en el vientre a las 8 de la mañana, despierto con un dolor que yo no aguantaba, no reconocía. Yo decía, he experimentado dolores fuertes como los dolores de parto. Yo decía, este dolor yo no sé qué sea. Y así estuve durante todo el día, porque a desventaja mía era que yo ya había estado enferma 3 días antes de ese dolor tan intenso, donde a mí me habían diagnosticado con intestino paralizado. Y pues ese día que desperté con ese dolor, recuerdo que pues empiezo a tomar todos los medicamentos que me habían dado. Y recuerdo ya que ya llegar para las 9, 10 de la noche, ya no soporté más. Recuerdo que perdí el conocimiento, ya despierto en el hospital, donde ya me dice el médico, ¿qué te pasa? Y es la primera vez que yo le digo al médico, ¿sabe qué? Yo siento que algo se me reventó por dentro. Y me dice, no estás mal. Me dijo, si eso fuera, me dijo, tú no estarías como estás. Probablemente él, para decir ese tipo de palabras mayores, yo creo que él quería a lo mejor que estuviera gritando, llorando. Yo traía mucho dolor, pero trataba de aguantar un poco porque quería explicarle lo que yo sentía. Pero mi esposo, como se había llevado el diagnóstico, dijo el doctor, no hay nada que checar, no hay nada que revisar, vete a tu casa, todo está bien. El problema que tienes es una recuperación, va a ser dolorosa, pero va a ser lenta, así que no hay nada de lo que te tengas que preocupar. Y me fui a casa sabiendo que el 2020, pues si recuerdan, era un año complicado donde había una pandemia, no aquí, era una pandemia mundial. Sí. Entonces llegamos a mi casa ya casi para la madrugada. Yo recuerdo en esa madrugada que llego a mi casa una visita con unos siervos de Dios que había tenido. Y yo recuerdo que en esa ocasión esa persona me dice, ¿sabes qué? Yo tuve una visión donde yo miro a tu esposo y a mi esposo voltearse en una camioneta, me dijo, y yo clamo la sangre de Cristo, me dijo, y tú sabes que cuando clamas la sangre de Cristo, el espíritu de muerte huye. A mí me impresionó tanto el escuchar eso, pero yo no sabía por qué yo había recordado eso, pero el Señor me estaba haciendo recordar porque sabía que esa arma la iba a necesitar para empezar a reprender un espíritu que había llegado sobre mi casa, que yo no sabía, que venía sobre mi vida. Sí, perdón. Esto pasó antes de que usted recibiera este diagnóstico, este dolor, todo lo que usted sintió al llegar a casa lo recordó. Lo recordé. Esas palabras. Y sabía que era del Espíritu Santo al haberlo recordado, porque era la arma que yo iba a necesitar para empezar. Y yo recuerdo que solamente 3 cosas le decía al Señor: Señor, ten misericordia de mí, reprendo todo espíritu de muerte, y la sangre de Cristo tiene poder. A declarar, amén. Y pues así estuve. Fueron 7 días que fueron un dolor intenso. Yo recuerdo que entre semana mi esposo, tratando de buscar alternativas, me lleva con una sobadora, pensando que probablemente sobándome el vientre mi intestino iba a trabajar mejor. Fue peor. El viernes decide llevarme con otro médico, donde el médico me vuelve a decir, todo está bien, vete a tu casa. Dije, está bien, no me voy a morir, simplemente no estoy soportando. Pero él me cambia el medicamento. Y recuerdo que cuando él me cambia el medicamento, de yo no poder caminar, estoy hablando de 7 días, prácticamente ya eran 6 días, de yo no poder caminar, yo no poder comer, yo no poder ni siquiera pasar agua, porque yo sentía que todo me quemaba. Al tomarme ese medicamento fue como si fuera un efecto mágico, yo ya no sentía nada. Y recuerdo que cuando yo salgo de mi habitación, mi esposo dice, para haber sabido, me dice, te hubiera llevado desde el principio ahí. Yo recuerdo al verlo, sentir una compasión por él, por ver la situación, que mis hijos eran más pequeños, sí, y ver cómo se había dedicado a mis hijos, a mi enfermedad, a la casa.
Y recuerdo que me levanté y le dije, voy a aprovechar, te voy a abrazar. Cuando yo lo abrazo a él, yo siempre he dicho que la presencia de Dios se siente, algo que viene sobre tu cabeza y te recorre el cuerpo. Amén. Pero cuando yo lo abrazo a él, yo sentí algo totalmente diferente. Yo sentí como un escalofrío entraba de las plantas de mis pies y me cubría el cuerpo, y como una sombra me había cubierto también. Yo no sabía qué era. Yo recuerdo que me quité. Aproveché que no tenía dolor para comer, desesperada. En lo que termino de comer, mi esposo ya estaba dormido. Dije, está cansado. Recuerdo que mis hijos en su emoción me aplaudían que estaba bien. Los abracé, me fui a acostar, pero cuando yo intento recostarme y ver a mi esposo que estaba totalmente dormido, entendí que estaba demasiado cansado. Pero cuando yo me acuesto, el dolor que yo había sentido regresó 3, 4, 5 veces más fuerte. Se quitó el efecto del medicamento. Pero ahora yo empecé a sentir que el aire me faltaba, que mis fuerzas se iban. Y yo ya sabía prácticamente, ahí entendí que el espíritu de muerte había sido el que había cubierto mi vida en ese momento. Lo que había sentido. Y yo seguía clamando la sangre de Cristo. Decía, Señor, ten misericordia de mí. Y yo recuerdo que orando le decía, Señor, ¿cómo le digo a mis hijos que me acaban de aplaudir que me estoy muriendo? ¿Cómo le despierto a mi esposo para decir que siento que me muero? Yo recuerdo que entre mis gritos que yo le daba a Dios, Él despierta. Y me dice, te voy a llevar. No, le dije, no me lleves al médico, esperemos a que amanezca, a ver si hay otros médicos que me atiendan. Pues sí, llegamos al hospital. Recuerdo, ya es un sábado, pues estoy desde el domingo, el sábado, entro al médico, empiezan a correr todos los médicos para arriba y para abajo, lo que nunca pasa en una institución pública como un seguro social. Sabemos que son procesos tardados. Sí. Pero yo ya llego con el pulso muy bajo, llego sin presión y llego con un estómago casi parecía que me iba a reventar. Y recuerdo que me dice la doctora, no sé qué sea, pero si es lo que yo sospecho que es, me dijo, no creo, me dijo, que pueda salir de esto. Me llevan rápidamente, me hacen el estudio y ahí me confirman que sí me había reventado. No sabían si era el intestino, no sabían si era el apéndice, pero me dijeron palabras textuales, estás contaminada por dentro, tus órganos están totalmente llenos de pus. No hay manera que la puedas librar, me dijeron, no hay, yo no sé cómo aguantaste tanto. Hermana, pero disculpen, es que yo sé un poquito, ¿no?, del área de la salud y entiendo que el tema del apéndice, o sea, un tema de apendicitis, se tiene que tratar de emergencia, de urgencia, o sea, Sí. Y usted la primera vez que fue al hospital la debieron de haber checado para que se hiciera ese ultrasonido y todo, pero, ay, no, o sea, se me hace algo increíble cómo es que se puede llegar a esto y cómo fue que también el Señor permitió que usted pasara ese proceso, porque fueron demasiados días. Era un proceso, aparentemente, pues nunca se me quitó el dolor, simplemente los medicamentos hacían que fuera un poquito más soportable, pero yo, obviamente, para decir que ya no podía caminar, ya no podía dependerme de mí misma, o sea, el dolor me estaba consumiendo cada vez más. Recuerdo que entró 3 veces a choque, porque ya mi presión, mi pulso se estaba yendo de continuo. Para la gloria de Dios, pues se abrió la oportunidad de que me operaran. Yo recuerdo que ya estando yo ahí, le dije, Señor, si no es por mí, la misericordia que te estoy pidiendo, le decía, Señor, ten misericordia de mis hijos, ellos me necesitan. Ten misericordia de mi madre. Mi mamá era una persona mayor de 75 años. Yo le decía, Señor, mi mamá había estado muy mal de COVID, a punto de morir. Le digo, Señor, en realidad tú la dejaste vivir para que viera una hija morir. Yo no entendía realmente lo que el Señor iba a hacer, pero era algo que me sobrepasaba. Y recuerdo que viene mi hermana y le digo, no me digan nada. Yo sabía el diagnóstico ya. Necesito tener fuerzas para seguir luchando hasta el último momento. Solamente le dije a mi esposo, a mis hermanas que estaban ahí, le digo, solamente les pido que cuando mi voz se apague, ustedes sigan, porque cuando yo no tenga voz, voy a seguir con mi mente, pero cuando ya todo se apague, ustedes sigan clamando por mí. Entró al quirófano, yo me imaginé
que probablemente que quitándome el problema era de que ya iba a salir bien. Como cuando uno va a tener un bebé, sale el bebé, se quita el dolor, dije me van a quitar lo que se haya reventado y limpiar, y no fue así. El proceso seguía, despierto de una cirugía bastante complicada, sí, con mi estómago abierto, con bolsas, con tubo. Pero yo recuerdo, antes de estar en la cirugía, que viene el anestesiólogo y me dice, trata de estar tranquila, porque yo no dejaba de orar en realidad. Y me decía, yo no sé cómo estás hablando, si realmente no hay presión, necesitamos que te calles, por favor, necesitamos que guardes hasta el último aliento para poder hacer los procedimientos. Me dijo, tengo una mala noticia que darte. Y yo le dije, ¿qué más puede ser? Si ya mis órganos están contaminados, probabilidades de vida no hay casi. Y él me dice, tu sangre se contamina, tu sangre no sirve. Yo recuerdo que cuando él me dijo eso, yo dije, si mi sangre no sirve, si mi sangre se contaminó, quiere decir que mi sangre no sirve. Y cuando no hay sangre, mi sangre no servía, dije, pues quiere decir que mi vida no sirve, que prácticamente ya no hay nada. Pero sí recuerdo que, yo no sé en ese momento yo cómo hablaba, si era fuerte o no, pero recuerdo que le dije, Señor, mi sangre no sirve, pero hay alguien que dio su sangre por mí en la cruz del Calvario, el que dio su sangre por mí, por mis dolencias, por mis pecados. Y yo empecé a decirle al médico de ese momento que estaba ahí, dice, tengo otra noticia que darte, te vamos a entubar. Ahí fue donde puedo decirte que mi vida se estremeció de gran manera, porque yo empecé a recordar casi a las personas que yo había conocido. Estamos hablando de procesos de COVID, donde mucha gente la entubaban y no salía. Pero al decirme eso, él me hace recordar un sueño que había tenido un 8 de febrero del mismo año, donde recuerdo que en ese sueño yo muero. Pero cuando yo despierto como entre 3 y 4 de la mañana, yo le digo, Señor, de verdad siento que me estoy muriendo, siento un dolor muy fuerte en el pecho. Y ahí fue donde el Señor me habló y me dijo, Yadira, es tiempo de levantarte. Es tiempo de compartir mi palabra y de lo que yo he hecho contigo y de lo que voy a seguir haciendo. Yo recuerdo que dije, para mí era como que me dijeran algo imposible. Yo decía, Señor, ¿yo cómo voy a predicar? Yo no sé hablar, yo no sé. Y yo recuerdo que le decía, Señor, yo ni siquiera leo la Biblia, ¿cómo voy a predicar? Y las últimas palabras me dijo el Señor, espíritu de muerte viene sobre tu vida este año. Cuando ya me dicen que me van a entubar, al recordar eso, ahora sí como en el versículo de la Biblia que dice Ezequías, prepara tu casa porque esta noche morirán. Ahí entendí y ahí empecé, yo puedo sentir que llorar amargamente porque decía, Señor, ciertamente tú me estabas hablando y yo desobedecí, porque el sueño fue en febrero. Sí tuve miedo, platiqué con el pastor, me dijo, hija, prepárate, pero dije, no. Me llegó la duda, dije, probablemente fui yo, fue mi pensamiento, fue simplemente un sueño. Pero el 10 de octubre, el espíritu de muerte tocó mi cuerpo, pero no mi alma, porque le pertenecía al Señor. Santo Dios. Hermana, y en ese momento en el cual usted me dice que recordó esa palabra del sueño, ¿hubo algún punto en donde usted entregara su vida al Señor y decirle, Señor, si tú decides llevarme contigo, qué pasaba por su mente o qué pasaba por su corazón? ¿Qué le decía al Señor en ese momento que yo la verdad me imagino que debe haber sido algo tan fuerte por pensar en sus hijos, por pensar en su esposo? Porque ciertamente la verdad, podemos decir, no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero cuando estás en esa situación, ¿qué se siente? ¿Qué sentía en ese momento? ¿Qué clamaba a Dios? Una vez más le hice nuevamente una promesa al Señor, ya viendo que el Señor era el que me había hablado. Le hice una promesa a Dios nuevamente, le dije, Señor, si tú me dejas salir, yo sí te prometo. Ya eran muchas veces que le había fallado al Señor, pero le dije, yo te prometo, Señor, que yo sí te voy a servir. Ya estoy convencida de que tú habías hablado a mi vida cuando yo muchas veces sentía que yo no iba a hacer nada, que yo no tenía llamado. Señor, tú me hablaste directamente a mí. Pero le digo, salgo del proceso de cirugía
estómago totalmente un desastre, no había pronósticos buenos todavía. Y recuerdo, estoy tratando de resumir lo más que puedo, pero recuerdo que en una de las visitas que tuvo mi esposo, le dije yo a él, ¿sabes qué? Ponme a los niños, quiero verlos en videollamada. Sí. Yo recuerdo ver a los niños como si nada hubiese estado pasando, con una felicidad, ellos andaban jugando. Y le dije, ok, ahora quiero ver a mi mamá. Y recordé, bueno, dije, en mi situación mejor voy a hacer una llamada. Lo que me sorprende tanto de la llamada de mi madre es que cuando yo le llamo a ella, dije, ella va a estar muy mal, va a estar llorando, ver que su hija está en una situación así. Sí. Pero cuando yo hago esa llamada, me sorprende que la viejita de 75 años empieza a gritar como si estuviera en un culto, cantando un canto de júbilo. Y yo dije, ma, o sea, ¿qué te pasa? Hija, yo sabía que tú ibas a salir y yo le di la gloria a Dios, pero yo no pensaba que ella me iba a contestar así. Y al colgar esa llamada parecía que iba a ser algo positivo para mí, pero ahí fue donde yo dije, Señor, me aferré tanto a la vida y yo sé que todo va a continuar bien. Mi mamá es una mujer que está fuerte. Yo creo que llegó el momento de partir y dije, Señor, ya era demasiado. Pues si recuerdan, una semana de que había estado reventada, había sido el apéndice lo que se me había perforado. Y le dije, Señor, mis fuerzas se me fueron ya. Pero también sé que cuando las fuerzas de uno se van, son cuando vienen las fuerzas de Dios sobre tu vida. Pero yo recuerdo que cerré mis ojos y donde me decían que la situación estaba tan complicada que de quererme volver a hacer una nueva cirugía. Yo recuerdo que en ese momento yo empecé a sentir como algo de mi cuerpo se desprendía. Yo no les voy a decir que me morí, que me fui al cielo, no, que me libre Jehová de mentir en algo así. Yo vengo a testificar lo que yo pasé y la gloria del Señor, amén. Amén. Y yo recuerdo que algo se empezó a desprender de mí. Yo siempre lo asimilo como cuando pelas una naranja, que queda una telita blanca y como cuando la partes algo, como si las venas tronaran. Yo así lo sentí, que algo se me desgarraba. Pero fue en el trayecto solamente de la habitación donde yo estaba, donde llega al techo. Yo recuerdo que cae a una velocidad impresionante y regresa a mi cuerpo. Cae tan fuerte que yo recuerdo que mi cuerpo botó, cuando no había manera de que yo me pudiera mover porque yo estaba conectada, tenía un tubo en mi estómago, tenía una bolsa. No había manera de que yo me pudiera mover porque el dolor no me dejaba ni siquiera casi respirar. Y cuando eso regresa a mí, yo recuerdo que mi esposo está gritando, empiezo a escuchar muchos médicos y cuando abro mis ojos estoy toda conectada nuevamente. Y le dice a mi esposo que puede pasar en cualquier momento, va a quedar dormido. Y dije yo, verdaderamente, ahora sí me estoy muriendo. Pero en el fondo de todo eso, en el fondo de esa habitación, entre tantos médicos y pacientes y todo, escuché la palabra que me dijo, en tu desierto no morirás. Yo atesoré la palabra porque a veces escuchamos, pero no lo creemos. Y tomé la decisión y volteé. Recuerdo que le dije a mi esposo, no me voy a morir. Escuché que no me voy a morir. Yo creo lo que el Señor me ha dicho. Salgo de la cirugía. Sabemos que es un proceso complicado. Iba a ser una recuperación muy larga. Pero venía el proceso más fuerte para mi vida. Sabemos que para los hijos de Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero en medio del proceso usted no está entendiendo ese versículo de la Biblia. Usted no está diciendo gloria a Dios porque estoy abierta en mi estómago. Así es. Estás meditando realmente qué es lo que quiere el Señor hacer contigo, porque llegó un momento en que yo le decía al Señor, es que ya no aguanto, ya no soporto más. Recuerdo que mi hermana, la que estaba cuidándome, llegó el momento en que se tenía que ir, llegó el momento en que me quedé sola y la que estaba conmigo en el hospital, podía decir las 24 horas, me llama un día y me dice, ya no puedo estar contigo, fue demasiado lo que miré. Le impresionó tanto ver mi proceso que me dijo, todos me dicen Yadi, me dijo Yadi, me hizo mucho daño, necesito ir cuando tú ya estés mejor. Y yo necesitaba que en mi proceso nadie se fuera, pero yo era el proceso que tenía que llevar en ese momento, yo no lo entendía. Cuando llegaban a ver visitas en mi casa, empezaban a decirme, inclusive porque a veces el entorno de uno es el que va a hacer daño, pero Dios te está preparando para otras cosas. Así es. Y llegaban y me decían que tú no oras, que tú no vas a la iglesia, que tú esto.
me hacían sentir merecedora de lo que yo estaba pasando. Pero también recordaba un versículo de la Biblia donde Dios va a sanar a un ciego y le dice, Señor, pero o sea, ¿qué hizo él o qué hicieron sus padres para merecer esto? Y él le decía, no hicieron nada, es que es necesario que la gloria de Dios se manifieste. Amén. Yo no entendía, como te digo, Tabili, yo no entendía qué proceso venía, pero a los 17 días de salir del proceso de la cirugía, no del proceso de recuperación, cuando mi estómago seguía abierto, viene la muerte de mi madre en un abrir y cerrar de ojos. El pilar fuerte que de alguna manera me sostenía, porque sabemos que tenemos intercesores, que a veces estamos pidiendo, ora por mí, ora por mi matrimonio, ora por mis hijos, y dejamos la encomienda a alguien más para tú quedarte tranquilo, relajado en casa y mientras otros estén orando. Se murió la persona que partió con Cristo, la persona que oraba por mi vida y hacía que los cielos se abrieran. Y cuando llega ese momento, ahí mi vida se desmoronó. Te puedo decir que conociendo de Cristo, que estando en la iglesia, abrí puertas a un espíritu de depresión que me llevó a lo más profundo de mi ser, donde ya le decía al Señor, ahora sí, Señor, mi voluntad de vida se ha ido. Ya no había manera de que yo pudiera vivir, ni siquiera mis hijos me inspiraban a eso, pero porque ya había un espíritu. Sabemos que la depresión son espíritus del enemigo. Así es. Y una vez entrando, yo recuerdo que ya dejé de tomar llamadas, yo dejé de escuchar a todo el mundo, yo no quería que nadie se diera cuenta de lo que yo estaba pasando. Mi esposo me lleva al médico con mi revisión de cirugía y toman la decisión de mandarme al psiquiatra. Del psicólogo me mandan al psiquiatra. Del psiquiatra me habían diagnosticado con, se llama suicidio involuntario. No es que yo me hubiera querido quitar la vida, pero mis acciones hacían que me conduciera a morir, porque el no comer, el no querer vivir, eso provocaba que, y me dijo el médico, no vas a soportar una depresión. Yo recuerdo que al llegar a mi casa empiezo a meditar todo lo que yo había pasado. Y dije, Señor, si tú me sacaste de allá, yo creo que no me sacaste para morirme en una depresión. Pero me acaban de citar para ir con un psiquiatra a atenderme, a llevar un medicamento controlado. Y yo te puedo decir a las personas que nos están viendo, ¿no?, que probablemente piensan que en el caminar de Dios tú no te vas a enfermar, tú no vas a tener procesos, tú no vas a perder a nadie, probablemente no te vas a desanimar. Yo te vengo a decir que aún en medio de estando en una congregación como congregante simplemente porque no hacía nada para el Señor, llegó un espíritu de depresión a mi vida, llegaron procesos de muerte. Que dije, si yo voy al psicólogo, yo no tengo nada en contra, yo sé que Dios estableció los médicos, amén. Yo sé que Dios estableció todo lo que hay, pero dije, yo voy a ir al psicólogo y voy con un psiquiatra porque el Señor no habrá hecho nada en mi vida. Pero yo tomé la decisión de poner en primer lugar, mi primera opción fuera Él. Y le dije, Señor, yo voy a recurrir si tú en este momento no me levantas, porque yo sé que tú lo vas a hacer. A diferencia de, podemos preguntarnos por qué. ¿Por qué el proceso? Cuando Dios ya nos tiene marcado para algo en el Señor, Dios te va a hablar por las buenas o te va a hablar por las malas. A mí me habló de muchas formas, de muchas maneras desobedecí al Señor porque mi miedo, como te digo, me paralizaba. Puede haber llamados, pero el miedo te paraliza. Tú puedes llenarte de profecías que vas a ser pastora, que vas a ser levita, que vas a hacer todo. Pero para que eso se cumpla, depende de uno. Mientras durante todos mis años el miedo me paralizó, entendí algo bien importante. Dije, Señor, si mi madre se fue, no es porque el Señor haya sido malo, no porque el Señor quisiera de alguna manera castigarme, no. Cuando una persona se va en Cristo de este mundo, es que el propósito de Dios ya se cumplió en ella. Amén. Entonces entendí que la buena batalla ya la había peleado y que la morada del Señor que había preparado para ella estaba lista. Ahora me correspondía a mí. Le decía, Señor, hay un legado importante que esta sierva dejó y sobre todo una impresionante fe, que la fe hace que se muevan las montañas. Ahora seguía el prepararme después de haber tomado esa decisión
de prepararme en el llamado que el Señor me había indicado, me había hecho que iba a hacer. Entonces, ahí ya es otro escaloncito para lo que el Señor está haciendo ahora. Gloria al Señor. Qué hermoso es cómo Dios se glorifica en medio de la prueba, cómo Dios se glorifica en medio del proceso, cómo Él en todo momento tiene su mano extendida para los hijos de Dios. Y ya la verdad es que el hecho de escuchar esto, de escuchar en esa situación tan vulnerable que a lo mejor se sentía, yo me quedo como, entiendo el por qué el Señor le puso esa fe, porque veo en su mamá una sierva de fe, una sierva de Dios. Veo como el propósito de ella, que era que sus hijos se entregaran al Señor, cómo el Señor le permitió ver a sus hijos entregados al Señor, ministrando, y aún que cuando faltaba ver el levantamiento de la más pequeña, cómo fue que el Señor le permitió, y es que era ese gozo de ella, el saber que el propósito de Dios ya estaba cumplido en sus hijos, en aquellos que el Señor le permitió traer aquí a la tierra. Y ahora yo veo que así como me decía, o sea, ahora el legado que ella dejó, que viene, o sea, de Cristo Jesús, que Él depositó en su mamá, que depositó en la iglesia, que depositó en los hijos de Dios, ahora está en usted, ahora está en su familia, y ahora lo puedo ver con sus hijos. Ahora puedo ver el por qué sus hijos sirven con ese corazón tan entregado al Señor. Que dígame cuántos años tienen sus hijos, para que se enteren aquí la gente. Mi hija Yoselí, pues ella le está sirviendo a Dios en alabanza. Tiene 14 años, mi hijo que toca la batería tiene 11 años, y el más pequeñito tiene 9, también, que es uno de los que ya se quiere integrar, pero le estamos sirviendo a Dios. Como te digo, ese escalón que me faltó por decirte, que era cómo empecé a servirle a Dios, era decirle: Señor, te hice una promesa que te iba a predicar la palabra, iba a testificar la gloria de Dios. Amén. Porque a veces el Señor hace algo en nuestras vidas, y cuando Dios hace algo no es para que uno lo esconda, amén, es para que uno testifique. Amén. Y que gente que probablemente esté pasando por la misma situación se dé cuenta que realmente Dios puede obrar a favor de su vida. Amén. Entonces empecé a tener un desespero. Yo le dije: Señor, me has llamado a predicar, ahora ¿cómo le voy a hacer? Sí. Y créeme que llegó un momento en que alcancé como a frustrarme un poco, porque sí me llegaba el temor de decir: Señor, yo no quiero pasar por lo mismo, por haberte prometido algo y no cumplirlo. Y yo recuerdo que empecé como que yo por mí misma querer tratar de decir: hey, tengo un testimonio que contar. Y recuerdo que a los primeros, pues que sé que mis hermanos saben mi testimonio y todo, pero como tal de decir, Dios me llamó a predicar, cuando todos dicen: a lo mejor lo miran a uno de alguna manera, pues no hace nada, no le sirve a Dios de alguna manera. Y yo recuerdo que platiqué con los pastores que están en mi familia. Recuerdo que vino un hermano también de Tijuana, evangelista él, pero ellos me escuchaban como con una pasión o con un desespero, que yo sentía como que: tranquila. Y yo prácticamente les decía: es que yo necesito predicar. Siéndote sincera, te puedo decir que yo trataba de buscar una oportunidad de que por medio de ellos me llevaran a yo compartirlo. Se abriera una puerta. Se abriera una puerta. Decía: yo no conozco pastores, yo no conozco mucho donde yo pueda compartir. Señor, yo quiero hacerlo. Te estoy hablando de una mujer que tenía miedo hasta hablarle a una persona. Ahora, tratar de tomar el reto de decir: Señor, yo quiero cumplir y predicarte la palabra. Sí. Pero yo sentía que por medio de parte de mis hermanos eran como que nomás escucharme. Yo decía: cuando por medio de ellos a lo mejor contactos, ahora sí como dicen. Pero sentí como que no, en el momento pude haberme sentido mal, pero ahora yo entiendo el por qué. Porque después yo le dije, cuando yo no miré puertas abiertas, me empecé a frustrar y le dije: Señor, yo no me quiero morir.
yo quiero estar aquí, yo quiero servirte, ya que el propósito sea diferente, que ya me tenga que ir, pero que no sea que yo me vaya por no haber cumplido la palabra, mi promesa. Pero sí, una cosa que yo entendí, Tabel, y que el Señor me hacía sentir que yo no necesitaba una iglesia para compartir lo que el Señor había hecho, que yo no necesitaba un altar para compartir la misericordia y la gracia del Señor hacia mi vida. Y empecé a decir, mientras yo llevo a mis hijos a mi escuela, probablemente alguien me va a escuchar. Y empecé a compartirlo así, yendo a la escuela. Recuerdo que una vez estaba barriendo en la escuela y en una banqueta que nos tocaba hacer una limpieza ahí, y estaban dos señoras a las que yo le estaba contando, y lo puedo decir para la gloria del Señor, ellas estaban totalmente quebrantadas y lloraban y me decían, pero es que ¿cómo aguantaste tanto? ¿Qué fuerte eres? No, es que yo no soy fuerte. Sin la fuerza de Dios yo no hubiera podido. El propósito era que yo me levantara a compartir la palabra. ¿De qué manera? Así fue. Pero si ahora yo tengo que mirarme y ver una cicatriz en mi vientre, si tenía que ser necesario así para darle la gloria al Señor, yo ahora le digo, Señor, gracias por esta marca. Si mi madre tenía que partir para que esa intercesora que orara por mí, ahora dejarme la encomienda de que fuera yo la que doblara rodillas a favor de mi familia, le digo, Señor, gracias, porque como dice la palabra de Dios, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Amén. Sé que así como preparó el lugar para mi madre, está preparando el mío también. Sí, amén. Y yo entendí algo bien importante y decía, mientras no haya lugares, mientras no, hay muchos lugares donde yo pueda, no es necesario un altar, no es necesario una congregación. Claro. Claro. ¿Sabes por qué? Porque para que muchas veces tu alrededor, los ministerios, aún las iglesias crean en tu ministerio, necesitan escuchar por medio de un profeta que alguien te esté hablando, que alguien te esté profetizando, es que tú vas a hacer esto. Pero en mi caso, cuando es una voz directamente por parte de Dios y el llamado es directamente porque el trato es directamente de Dios contigo, no hay testigos. Yo le decía, Señor, nadie estuvo ahí cuando tú me hablaste. Pero si algo entendí es que no ocupa haber testigos, no ocupo pregonar, es que yo quiero hacerlo, no. Yo sé que cuando Dios va a hacer algo, Dios evidencia lo que hay. No ocupa decirlo, Dios empieza a evidenciar lo que el Señor puso en tu vida. Aquí no se trata de quién hable mejor, quién predique mejor o de qué manera te desenvuelvas. Aquí se trata de lo que vamos a aportar dentro de él. Entonces yo le decía al Señor, a donde vaya, si sea con un vecino, con una vecina, en un camión, Señor, a donde yo voy a compartir tu palabra, que lo que yo aporte sea la presencia de Dios. Amén. Porque como decía Moisés, yo no sé hablar. Bueno, yo le decía, Señor, yo no sé hablar, pero si tu presencia conmigo va, amén, yo lo voy a hacer. Y así fue. Ay, gloria a Dios, hermana, qué bonito. La verdad que qué hermoso ver que en el caminar el Señor nos va enseñando y nos va diciendo por dónde es por donde debemos de ir, en qué momento es en el que le debemos de hablar a las personas. Y sí, o sea, yo creo que todos hemos estado en ese error de pensar que solamente la palabra se comparte detrás de un púlpito y no es así. El templo somos nosotros, la voz del Señor está ahí hablando constantemente. La palabra de Dios es palabra viva, que cuando nosotros estamos dispuestos, el Señor habla a través de nosotros, si así Él lo desea hablar en ese momento. Y yo la verdad que bendigo su vida, bendigo la vida de sus hijos, de su familia, que son guerreros y son firmes ya ahora en el Señor. Cómo es que a través de este proceso el Señor los afirma ahora y están sirviendo de esa manera al Señor. Y yo sé que pues a lo mejor en su momento sus hijos van a pasar por procesos, por esas enseñanzas que el Señor trae ahora para ellos, pero ellos van a tener a una mamá que va a estar intercediendo con ellos, por ellos, y enseñándoles siempre que la voz que deben de escuchar es la voz de Dios, que no se confíen y que no tengan su confianza en el hombre. Y qué hermoso que de tan pequeños ellos puedan entender que es así, ellos puedan doblar rodillas y decirle, así como le hablas a mi mami, así como le hablas a mi mamá, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo veo en Joshua, yo veo a Jocelyn, yo veo al más pequeñito
tan entregados, son los primeros ahí en las filas de la iglesia, y cómo ellos alaban y bendicen al Señor, así como muchos de los niños. La verdad que yo me gozo mucho de verlos, y pues toda la gloria sea para el Señor, pero le pido también que dé un mensaje a aquellas personas que llegaron a este punto de la transmisión del video, para que ellos puedan ahora ver quién es Yadira, qué fue lo que el Señor, así en breve, alguna palabra, alguna lema que el Señor le enseñó en este proceso, hermano. Pues primeramente que nada, aprender a identificar la voz de Dios, amén. Amén. Y pues, como les digo, estamos sirviendo al Señor, dándole la gloria a Él siempre. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, no permitas que si tú nos empiezas a usar de alguna manera, porque no hay ministerio chico, yo le digo, Señor, que solamente nunca se me olvide que la gloria es para ti. Amén. Porque llega un momento en que nos podemos perder. Y digo, Señor, a mí no me permitas, yo ya pasé tantas situaciones, y si algún día, Señor, se me llegara a olvidar que la gloria es para ti, mejor quítame. Entonces yo te puedo decir, yo no sé en qué situación, en qué circunstancia te encuentres tú, pero lo que sí puedo decirte y compartirte, que si el Señor me sacó de un lugar, en un proceso de muerte, de una situación de depresión, de una angustia, de una pérdida como la que tuve, el Señor nunca me dejó, y sé que a ti tampoco te va a dejar. Probablemente, como dice la palabra de Dios en Jeremías, clama a mí, yo te responderé. A veces estamos esperando la respuesta de Dios espontánea, que sea algo rápido, pero déjame decirte que no te desesperes, que si el Señor no ha respondido lo que tú le has pedido, ya sea por tu proceso, por tu enfermedad, por lo que tú estés pasando, si el Señor no te responde, muchas veces es porque Él te quiere mantener ocupado. ¿De qué manera te quiere mantener ocupado? Él te quiere mantener ocupado adorándole, porque sabe el Señor que si tú le pides al Señor y Él responde, tú vas a dejar de orar. Si Él responde en tu sanidad, tú dejas de orar, pero en el momento que el Señor lo va a ser cuando hayas provocado que por medio de tu adoración los cielos se abrieran. Y es el momento, por eso te digo, en tu desierto no te vas a morir, en tu enfermedad, en tu proceso, en lo que estés pasando, en cualquier circunstancia. Sabemos que los procesos que llegan en el momento de nuestra vida no los entendemos, pero sabemos que hay algo más poderoso, y que sabemos que también si fuimos llamados, que si somos diseñados para servirle al Señor de alguna manera, cuando Él pone la mirada sobre ti, no te va a dejar. Entonces yo puedo decirles sinceramente que el Señor ha sido bueno. Amén. Y que sigue siendo bueno, y que sé que seguirá extendiendo su brazo de misericordia a favor de tu vida, y que si hoy permitió el Señor que abrieras tus ojos aún en un momento tan desolado o en la situación que estás pasando, créeme que porque Él sigue extendiendo su misericordia y esperando a una vez más que te arrepientas, o si ya le conociste al Señor, esperando esa reconciliación. Él te espera con los brazos abiertos. Amén, gloria a Dios. Que en todo tiempo la gloria sea para el Señor, que en cualquier proceso, cualquier dificultad, cualquier prueba, nosotros busquemos siempre darle la gloria a Él, y que aunque ahí no entendemos a veces el proceso, decirle al Señor, mira, yo no sé qué es lo que vas a hacer conmigo, pero si voy contigo, yo sé que estoy segura, yo sé que estoy rodeada de tu presencia, y el Señor pone cerco en los hijos de Dios y nos cubre, y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y pues una vez más, hermana, le agradezco de verdad que haya estado aquí en el programa. La bendigo a usted, a su familia, y pues que el Señor la siga usando, que siga llevando el mensaje por donde quiera que usted vaya. Y pues también les agradezco a ustedes que escucharon este testimonio. Espero que haya sido de bendición. Sé que es de bendición para cada uno de ustedes. Compártanlo también con aquellas personas a las cuales ustedes creen que puede llegar propicio este mensaje a los oídos de aquellas personas que no creen, o aquellas personas que están a lo mejor pasando por un proceso de enfermedad, por un desierto, para que el Señor aumente la fe en esas personas, que conozcan al Señor o que tengan esa reconciliación, como nos decía la hermana.
compartamos el mensaje, expandamos el reino del Señor. Y pues este fue un programa más de Camino de Santidad Podcast. Los invito a que den like, que compartan el mensaje, que pongan ahí en los comentarios qué más les gustaría ver, si les gustaría escuchar alguna enseñanza sobre qué tema, dejen las bendiciones también a la hermana y pues reciban el saludo de toda la iglesia Corona de Gloria, donde quiera que nos estén escuchando, y les amamos en el nombre del Señor. Dios les bendiga.